es impredecible en su actuar, en su forma de ser y la más importante en su pensar. Pero a todo esto se nos presenta un principio de razón y lógica, a una razón de lógica cuando desde su origen se ha enfrentado a todas las vicisitudes por hacer el bien y el mal, en sus creencias y mitos, etc. Y para complementar toda esta actividad se ha idealizado desde los comienzos el sufrimiento en el diario vivir como prueba fehaciente a Dios para su salvación a la muerte y el desprendimiento de su espíritu, y no contento con estas cargas del bien y el mal para llegar a la salvación con Dios o la condena con Lucifer. Por lo tanto, idealizó un juzgamiento terrenal por parte de las religiones, sectas espiritual y otras, o por parte de los sabios, de los iluminados, de los elegidos, de los esclarecidos, en la representación de los actos religiosos que juzgarán al humano, perdonarle sus pecados, pero aclarando que si son sumisos en cada ente religioso llegarán a salvo al seno de Dios porque esos son intermediarios. Y los demás que no creen en ellos al juzgamiento terrenal les indicarán que su camino es el infernal, o sea, que el atrevimiento humano ya es de gran determinante al medroso de la humanidad para que otros humanos nos den un veredicto de salvación al arrepentimiento. ¿Con qué moral el humano puede implantar justicia a nuestra muerte? Cuando las injusticias son a diarias en el bien y en el mal, y enumerarlas sería una lista muy larga. Pero con estos ejemplos nos damos cuenta de la dimensión, como el bien utilizado para fortalecer poderes totalitarios o no totalitarios, apadrinados con la maldad, en destruir, en perseguir, en matar, etc. Para encontrar el camino correcto a la gloria o al infierno. Por lo tanto, aclarar este principio de razón a una ilógica de un juicio terrenal nos conlleve en que no se pueda confiar en el humano por su actuación a través de su historia hasta nuestros días, donde siempre aplican la traición como un principio a sus ambiciones, o poder, o matar, o representar dignamente a Dios, donde la bondad juega un papel importante para ayudar desinteresadamente a encontrar esa luz que representa la salvación, y que esas noticias son un paso cuando se entregan en cuerpo y alma en beneficio de la humanidad, etcétera. Entonces, con esos antecedentes del humano, ¿cómo pueden afirmar de un juicio terrenal con un veredicto de arrepentimiento y perdón en estos jueces de cada religión, secta espiritual y otras? Como un principio a la salvación, cuando ni siquiera conocemos qué sigue después de la vida, si todo este ámbito es o solamente es nacer y morir, conllevándole una fatalidad a la verdad de un juicio terrenal, con el perdón del humano a una falsedad. Y es cuando a través de su historia nos ha enseñado que detrás de una buena voluntad a veces nos encontramos con la maldad de muchas formas. O simplemente se están aprovechando de los sumisos a un adoctrinamiento de entregarse a un principio bueno para luego ejecutar la maldad. Y que su espíritu se salvará. Y que todo este terrorífico implantado es buscar algún beneficio personal a las comunidades religiosas, sectas y otras, o a los poderes absolutos de los gobiernos, o a las altas cortes que se consideran intocables a la sabiduría de Dios, etcétera. Ya que toda la idiosincrasia humana de su antecedente maligno por su gente hacedor le otorga la maldad, perseguir, destruir y matar al poder de la omnipotencia, pero contradiciendo el principio del origen del humano en su perfección y la espiritualidad de Dios. Porque una lógica sencilla nos indica que un Dios no destruye una creación casi tan perfecta basados en los parámetros de una creación, ya que el humano aduce que su principio de maldad y matar es inducido por Dios. Entonces la contradicción lógica a un principio de un juzgamiento terrenal antes de la muerte como el primer eslabón a un paso del bienaventurado por parte de un humano es inaceptable por el compromiso que tiene con Dios, que en sí puede ser una verdad que siempre afirma saber para una traición y entregarlo a otro destino. Y se confirma cuando se dice que el humano ejecuta lo que Dios manda, que es su voluntad. Entonces, ante esto, ¿cómo podemos confiar en un humano a un perdón terrenal cuando ni siquiera a través de la historia humana no sabemos qué es verdad y qué es falso a todas estas incógnitas, o con un solo decir que es un principio de una evolución nada más en nacer y morir, pero desconociendo nuestro origen? O sea, acá se afirma que la verdad y la falsedad son conceptos válidos a unos principios de lógica, a unos interrogantes sencillos, pero también se puede decir que así sea por creación o evolución. En este sitio donde nos encontramos en una perfección devastada por los humanos, dándonos a entender que su confiabilidad es muy dudosa. Y sobre todo cuando afirma que el perdón de ellos se puede morir con humildad para que sea recibido por Dios.
pero que lo primero a su muerte y desprendimiento de su espíritu es un juzgamiento por parte de Dios a su actuación en la tierra, el veredicto de acompañar en su dimensión celestial a la dimensión del infierno, o sea que el juzgamiento terreno no sirve para nada, es solo una intimidación o una sumisión del temor a la muerte y lo que sigue. Por lo tanto, la razón de una lógica o una verdad se consigue con una falsedad y la falsedad lo confirma con una verdad, donde el humano sabio, elegido, esclarecido, iluminado, no indica el principio ni el fin del humano, solo conjetura en que nace y muere. Por lo tanto, el uso de su entendimiento es a que las cosas son así por mandato de Dios y otros con una evolución. Porque en el momento que lo llegara a considerar sabedor de una verdad, sería el farsante más descarado en aplicar lo que no conoce, como su origen y la muerte, y la existencia de Dios como vínculo de la creación, y lo mismo en la evolución. Se desconoce el origen del principio de todo, como el cosmos, o fue una explosión y la formación del planeta Tierra, pero la única verdad a un principio es que el planeta Tierra está formándose desde su estado primitivo a lo que es hoy en día con su naturaleza, la vegetal, la fauna y el humano, en un conjunto de convivencia, desconociendo el origen de todo y a la vez el origen de la vida y su determinación con la muerte. Y todo evoluciona en su contorno para su continuidad, y todo esto nos sigue indicando en que no se puede confiar en el humano sabedor de la verdad, o el sabio, o el elegido, o el iluminado, o el esclarecido, o aquel que argumenta a su salvador en lo religioso o político o de poder, y otros que no pierden oportunidad de argumentar que están capacitados para juzgar y perdonar en la tierra, en cada religión, secta espiritual y otras, al espíritu para su salvación, pero que cada individuo debe pagar esta gran hazaña con un contributivo establecido a nombre de Dios, o de lo contrario no entrarán al reino de Dios. Entonces me sigo preguntando, ¿se puede confiar en un humano orientador cuando nos encontramos en conflictos por el poder, en la izquierda, en la derecha, o civil o religiosa? El adoctrinamiento por cualquier religión, secta, espiritual y otras, establecidas como la verdad, la misión, las guerras, poderes tiranos totalitarios, la corrupción, las altas cortes en su sabiduría como dioses, las fuerzas de seguridad en ambiciones de poder, revoluciones pacíficas o violentas, paramilitares, guerrilleros, el terrorismo, el secuestro, los ejércitos de Dios, la persecución, la destrucción, la ejecución de inocentes, el poder económico, los enfrentamientos entre religiones, sectas y otras. Los pueblos son sometidos a un delirio tremes por un lunático. La libertad y la libre expresión se encuentra en un cuartar. La violación de derechos y muchas otras cosas malignas desde su origen hasta nuestros días, donde el bien y el mal se utiliza la fortaleza de un Dios que ilógica una realidad. Y con todos estos antecedentes, ¿se puede confiar en un juicio de perdón por parte del humano en vida? Y prometiendo esa intervención a una salvación después de la muerte ante un Dios, cuando la lógica a un principio se enseña que el abandonar el espíritu del cuerpo se presenta a un juicio por parte de Dios por sus actos buenos o malos para estar con él en el eternal, o enviarlo a la dimensión del infierno con el amor Lucifer. Pero me pregunto, ¿podemos confiar en el juicio de Dios por los antecedentes revelados en la tierra por sus intermediarios, que es la creación de todo, pero a la vez castiga y mata a la no obediencia? O sea que la mortandad es de grandes proporciones, porque se afirma que Dios es el dueño de la vida y decide quién vive y quién muere. Contradicción de la virtud de la vida en su desarrollo hasta que no muera por alguna causal de enfermedad o normal o anormal, o ejecutado por su propio género, o un fenómeno natural, o un accidente, por lo cual a esto lo consideran como un castigo. Entonces no sería un juicio justo a los principios de vida y muerte, ya que Dios decide quién vive y quién muere. Entonces el juicio a la muerte ya sabe quién se queda con él y los otros con Lucifer. O sea, una simple lógica a los hechos que aplica Dios. Entonces, ¿cómo un creador de todo esto y del humano puede ser destructor de esta maravilla que es el universo, el sistema solar y la Tierra? Por lo tanto, es una antilógica sin precedente en la historia todo esto, donde Lucifer también ejerce protagonismo en busca del humano en vida y después de la muerte, ya que representa en sí toda la maldad y no necesitarían un juicio para recibirlos. Por lo tanto, hasta acá una razón de una lógica, una verdad de quién sería el espíritu al desprenderse de su cuerpo a la muerte, o sea, por un principio a una lógica, una verdad en sus actuales del bien y el mal, se unen a una sola fortaleza, el único camino al eternal del infierno, y no se puede establecer como un castigo temporal a una purificación, porque en sí no se la merece a su comportamiento en la tierra, por lo cual se puede aplicar una premisa en que Dios y Lucifer no discuten la posesión del espíritu, sino que Dios da la vida y la quita, y Lucifer recibe el espíritu a su actuar en la tierra, donde las estadísticas muestran esta situación sin discusión desde su origen hasta nuestros días.
Y eso que se habla que Dios trata por todos los medios de rescatar su creación y al espíritu inmaterial por el buen camino. Y al mismo humano se interpuso con el sometimiento del espíritu a sus quehaceres diarios, o el espíritu inmaterial es el causante de todo este desastroso en la tierra, o porque Dios lo vio a la tierra como un castigo a su comportamiento en el paraíso celestial inmortal, o el espíritu es una semejanza de un Dios con un gen muy malo y lo representa como bueno para su continuidad, engañando todo principio del bien y el mal, donde el humano con su espíritu representa la semejanza de Dios en sus actos malignos, y se puede confirmar cuando se dice que Dios da la vida y la quita y castiga en la tierra, y si lo hace, esto nos está indicando que el espíritu inmaterial al desprenderse lo ejecuta con un gran dolor para no abandonar la tierra, y lo recibe un Dios tirano sometido a una esclavitud eterna, y no va a gozar la bienaventuranza de internar, sino la violación a todo principio de nacer y morir, ya que se nace libre, límpido, y en su desarrollo se contamina para actuar de esta forma tan maligna en el bien y el mal, a la semejanza de Dios, para entregarlo luego a Lucifer en su muerte. Y estos dos conceptos son varios a todos los principios de la lógica de una verdad, donde la falsedad se puede descartar a esta lógica, porque desde el origen del humano esta premisa se aplica. Dios da la vida y la quita y se la entrega a Lucifer, porque el comportamiento humano desde su origen siempre ha sido así hasta nuestros días, no ha cambiado en nada, y el juicio después de la muerte sería una representación para el engaño que fue objeto del humano en vida. Porque seamos sinceros, el humano necesita un juicio después de la muerte a su espíritu. No lo creo, porque ese comportamiento tan maligno que ha sido desde su origen hasta el día de hoy y no ha cambiado ni cambiará en el futuro por la constitución del género. O sea, después de la muerte el espíritu va rumbo a Lucifer, donde nos vamos a dar cuenta que Dios y Lucifer no se encuentran enfrentados por esa calaña de espíritu, donde cada uno ocupa su espacio dimensional, que a la vez no sabemos dónde queda, ya que el universo se expande. Entonces nos conlleva a pensar que tan verdad puede ser la dicha después de la muerte, o no será un retorno para esclavizarlo en alguna galaxia donde el poder inmaterial es necesario para alguna circunstancia. El sustento de Dios y Lucifer es como una idealización de Dios en crear energía inmaterial, dando vida como espíritu en el humano para que se reproduzca para la continuidad y muera en su respectiva generación, y se desprenda del cuerpo con energía potencial. El espíritu en busca de la fuente que tiene que alimentar, que es Dios o Lucifer, o sea que nos puede confirmar que es un fiel esclavo en la eternidad, lo mismo que era en la tierra, donde se tiene miedo a abrir la mente a la verdad o la falsedad. Porque Dios y Lucifer se alimentan del espíritu inmaterial, ya que el universo libera mucha energía en todas sus dimensiones, y si Dios y Lucifer se encuentran en el cosmos, entonces es una energía espectacular de avanzada a lo superior, donde uno no se pregunta si un espíritu inmaterial puede formarse de alguna forma o es solamente energía, porque ¿cómo sería un espíritu inmaterial con cuerpo? Y si el infierno sería más energía potencial para el tormento de la espiritualidad, conllevándonos a un Dios de energía inmensa, y muchos están de acuerdo a esta posibilidad. Entonces, ¿cómo sería este paraíso de energía celestial, fuente de la vida según los entendidos? O esclavitud en la fuente de energía del espíritu para alimentar al Dios de la creación, y castigo en el infierno. Entonces, si esta es la materia de energía que constituye al Dios de la humanidad según los entendidos de las religiones sectas espiritual y otras, y que lo sustentan con los escritos encontrados, por lo tanto, ¿cuál es el afán del humano para buscar el camino hacia Dios? Donde no sabemos el principio de la razón o una lógica de verdad, si puede ser lo mejor para el espíritu o es una dimensión expansiva de lo peor, y todos anhelando ese espacio con Dios o con Lucifer por el pecado, ya que alrededor de esta dimensión es solo energía, y a la vez afirman que es la tranquilidad en la espiritualidad. ¿O será que la humanidad está convencida que su espiritualidad va a ser una semejanza como era en la tierra, contradiciendo su origen como espíritu, que es la semejanza de Dios, o sea, energía potencial, y que solo utiliza una estructura humana y luego muere para continuar su camino de donde salió? Es como un circuito de energía potencial que parte de un punto a cumplir un recorrido hasta llegar a un punto de origen. O la fe se hace el principio de una razón a una lógica para demostrar una verdad, basados en los hechos en que no conocemos nuestro origen, y que la vida en sí, y que termina con la muerte. Pero tampoco conocemos la función del espíritu en dar la vida
a una estructura humana con todas las funciones perfectas para la continuar una nueva generación. Y esta estructura humana envejece y muere todas sus funciones perfectas hasta desaparecer su carnosidad, y el espíritu continúa su camino dejando una incógnita. La función del espíritu es dar vida a un conjunto de células y luego las abandona y muere y se marcha. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta perfección en la tierra en todo su conjunto? Para que culmine de esta forma dichos objetivos en una continuidad evolutiva en cada generación y en todo su contorno. ¿Y cuántas generaciones pueden aguantar el planeta? ¿O lo puede destruir la humanidad, o simplemente se agota a los cambios ambientales y universales para acabarse toda la existencia de una composición del planeta? Que sus elementos dan la vida y la evolución de todo, quedando un amor el planeta Tierra como en su principio inhabitable, donde la Tierra nos muestra otro principio racional, lógico, una verdad que comenzó su evolución de la nada en un amor inhabitable hasta llegar a lo que es hoy en día, para que más adelante termine toda su belleza y que solamente un amor oscura e inhabitable, solo principio desconocido la razón de su origen y por qué se termina todo esto. Entonces, si Dios es un determinante en destruir toda su creación y al humano, o sea, sería un criminal más en la historia de la humanidad y su planeta Tierra. Y por eso el comportamiento humano en sus actos, simplemente un gen adquirido de su creador en sus actos de destruir y matar, y que incita al humano por los actos de maldad, destruir y matar, confirmando por la misma humanidad que lo hace por órdenes de Dios, y Lucifer satisfecho a este actuar para que lleguen más rápido a él, para su castigo respectivo. Ahora me pregunto de nuevo, ¿es fiable confiar en el humano? Cuando afirmas un principio de una razón con respecto a Dios, de Lucifer, y que ellos son los intermediarios en sus respectivas instituciones religiosas entre Dios y el resto de la humanidad para su salvación, porque los escoge en cada generación para perpetuar su mando mientras se acaba el planeta Tierra o lo acaban. O sea que el humano se ha basado en los hechos no fundamentados a los principios del origen, sin conocerlo, y porque terminan todos los cielos en la tierra en todo su conjunto para darle otra oportunidad a un nuevo cielo para la continuidad, y que es la vida y la muerte, para encontrar una verdad con la falsedad, y la falsedad la constituye como una verdad. Entonces la verdad es contraproducente a la falsedad, indicándonos una razón no se puede considerar creíble en que son intermediarios de Dios, cuando el comportamiento de su autor desde su aparición hasta nuestros días es el mismo en el bien y el del mal, y no cambiará en el futuro, y a la vez se han atrevido a exigir juicios como en el ámbito terrenal para su salvación del espíritu, y al culminar el ciclo de vida con Dios para juzgarlo en sus actos. O sea que el humano lo engañó, porque el veredicto de Dios es muy sencillo, directo al infierno por sus actos. Por lo tanto, la lógica nos dice que el humano no puede juzgar un espíritu cuando no conoce su origen y su comportamiento, y porque está en la tierra y luego se va. O que es la vida y muerte, y cómo es la existencia de Dios. O sea, se está conformando una idealización, una verdad de lógica, que el universo es un desconocimiento a nuestros principios de vida y muerte, y el humano un farsante a decir escogido por Dios. Ahora, si todo esto fuera solamente una evolución desde su formación por